Ahora, esta necesidad por avanzar hacia indicadores de derechos sociales se enfrenta a ciertos, yo lo puse ahí muy general, temores, críticas o límites de los indicadores de derechos sociales. ¿Y cuáles son estos? En primer lugar, los derechos sociales, ya lo mencionábamos en la presentación inicial con César, el desarrollo de indicadores constituye un trabajo muy incipiente hoy día, todavía muy temprano, si ustedes quieren, en lo que es la teoría y la práctica de los derechos sociales. Tanto los trabajos que ustedes luego van a poder ver en el libro de Cristian Curtis, Luis Eduardo Pérez, que viene entrando ahí, los saludos, también de, por ejemplo, de Ethan Fellner, se llama la atención sobre, por ejemplo, particularmente lo que ha señalado Ethan Fellner, cómo en general el movimiento de derechos humanos ha sido, si no hostil, en general bastante reacio a trabajar en la cuestión de los indicadores de derechos humanos. Y eso se puede deber a varias razones. Se puede deber a que no es lo mismo ser economista que abogado, no es lo mismo, ¿no es cierto?, ser sociólogo que psicólogo, y en consecuencia muchos de estos trabajos de desagregar, medir, cuantificar, establecer benchmarks, objetivos de resultados, homologar información, es un trabajo técnico del cual en general el movimiento de derechos humanos no ha estado preocupado o no ha tenido las capacidades equivalentes a las que ha tenido, por ejemplo, en el litigio estratégico. Es decir, habemos más abogados en el movimiento de derechos humanos que economistas. Ese es el síntoma. Y si eso es así, entonces lo que va a ocurrir es que la tendencia va a ser a traducir al lenguaje jurídico las demandas por derechos humanos y no al lenguaje necesariamente económico. ¿Sí? De algún modo, el incipiente desarrollo de los indicadores de derechos sociales es manifestación de aquello, ¿no? De que en general el movimiento de derechos humanos carece o ha carecido históricamente de las herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas que le permitan traducir el cumplimiento de obligaciones normativas al establecimiento de indicadores, metas de resultados, procesos, bases de referencia, etc. También otra cuestión que se ha señalado es que los indicadores de derechos sociales son insuficientemente precisos, ¿no? Es decir, en general, bien, se establecen indicadores de derechos sociales, indicadores de, por ejemplo, estructurales, indicadores de proceso y indicadores de resultados. Pero que cuando uno quiere medir y saber efectivamente cuál es el indicador de proceso en el derecho a la educación, en general se carece de herramientas precisas, ¿no es cierto?, que me permitan a mí hacer una tabla muy determinada de cuáles son aquellos indicadores de proceso en una región determinada del planeta respecto de un país y respecto de un grupo vulnerable. Entonces se ha llamado la atención sobre la imprecisión, ¿no?, de estos indicadores de derechos sociales. Lo cierto es que, de alguna suerte, el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en generar indicadores de derechos sociales, sin perjuicio de que todavía requieran un trabajo de desarrollo más intenso, ha demostrado que es posible hacer esto, ¿no? Luis Eduardo Pérez acá en Colombia, Ethan Fellner en Argentina, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el trabajo de Cristian Curtis, por ejemplo, en Ginebra, el trabajo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con todos los desafíos que eso importa como modelos iniciales, demuestra que en verdad acá no hay una imposibilidad conceptual de medir, ¿no?, los niveles de satisfacción de un derecho social. Lo que existe es que nos falta mucho trabajar por desarrollar herramientas conceptuales y metodológicas que nos permitan avanzar hacia ese sentido, ¿no? Yo creo que esto es equivalente a lo que se señalaba, por ejemplo, con la justiciabilidad de los derechos sociales. Hace 15, 20 años atrás, cualquier abogado me le preguntaba y le decía, ¿se pueden hacer justiciables los derechos sociales, el derecho a la vivienda? No, es una locura. El derecho a la salud, ¿qué quiere? Que yo me opere de cirugía plástica, que me haga el lifting, que me ponga botox, ¿eso es el derecho a la salud? ¿Veis que una tontera? Ese era el discurso clásico, ¿no? Hoy día nadie duda que uno puede hacer un ejercicio de justiciabilidad razonable, ponderado, deferente al poder político, que sea sensible a las técnicas de interpretación judicial, a la técnica jurídica. ¿Por qué? Porque ha habido un esfuerzo, se han hecho las cosas, se ha buscado, se ha experimentado el litigio, se ha experimentado el trabajo frente a los jueces, se ha reflexionado teóricamente, ¿no? Bueno, tenemos el mismo desafío con indicadores de derechos sociales, el mismo. No hay una imposibilidad conceptual. Lo que debería ocurrir es que tal vez algunos que están sentados acá y que van a ser luego economistas o sociólogos deberían incorporarse más radicalmente al movimiento de derechos humanos para permitir, ¿no es cierto?, que la lex artis de su oficio, ¿no?,
permitan complejizar el trabajo de derechos humanos y complementar el trabajo particularmente jurídico que ha habido en este ámbito y complementarlo con el económico. Que no se entienda en ningún minuto que creo que el trabajo jurídico, ¿no?, es irrelevante para el trabajo de los derechos humanos, por favor. El gremio, estaría traicionando mi gremio, por lo que. Otra cuestión que ha sido, normalmente se ha planteado como problemática sobre los indicadores de derechos sociales tiene que ver con la falta de pertinencia de los indicadores de derechos sociales. Es decir, que en verdad, ¿para qué tener indicadores de derechos sociales? Si tenemos indicadores, por ejemplo, de desarrollo humano, si tenemos indicadores, por ejemplo, de agua, de alimentación, de vivienda, de salud, ¿no?, de educación, ¿para qué entonces tener ahora, como un fetiche casi jurídico y de las personas que trabajan en derechos humanos, indicadores especiales de vivienda, salud, educación? ¿Para qué? ¿No? Tenemos objetivos, los estados dan cuenta del avance de las metas del milenio, por ejemplo, sobre superación de la pobreza, van a la OCDE, ¿no?, tratan de no presentar sus mejores cartas en Europa, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. ¿Para qué tener indicadores de derechos sociales? Y esta cuestión es importante porque los indicadores de derechos sociales pretenden traducir las políticas públicas y de alguna manera medir cuestiones que los indicadores de desarrollo humano no necesariamente hacen. Y no porque sean malos los indicadores de desarrollo humano, sino porque están diseñados para una cosa que es distinta. Y déjenme darle el ejemplo, por ejemplo, las políticas de vivienda, ¿no?, y el caso de Chile, para compartirlo con ustedes. El caso de Chile es el de un éxito abrumador en acceso a subsidios habitacionales. Una reducción casi, voy a decir bastante desarrollada, casi absoluta de subsidio habitacional, de modo tal que el déficit habitacional en Chile se ha reducido en 5 partes en los últimos 15, 20 años. Con lo cual hoy día la expectativa es que todo el mundo accediera dentro de pocos años más a una vivienda propia. Uno podría decir eso un éxito en la política habitacional, ¿cierto? Claro, efectivamente un éxito en la política habitacional. Bueno, en Chile no hay derecho a la vivienda en la Constitución. No existe el derecho a la vivienda. Uno podría decir, entonces, ¿ve cuán irrelevante es el derecho social del indicador? ¿No? Usted redujo, ¿no?, tiene una mejor política habitacional, más acceso a la vivienda. ¿Para qué quiere derecho a la vivienda? ¿Para qué va a medir luego eso? Bueno, si yo no tengo derecho a la vivienda en la Constitución, cuando hay un desalojo forzado, no puedo recurrir a la Constitución para que me proteja. Si es que yo no tengo derecho a la Constitución y no tengo un derecho, recurso de amparo, por ejemplo, a poder debatir cuestiones de vivienda, cuando una política habitacional, por ejemplo, segmenta partes de la ciudad o establece una política que incentiva o beneficia a los que están más ventajados sobre los desventajados, o genera bolsones de exclusión, o implica, por ejemplo, que esa comunidad, aunque tenga una nueva vivienda, va a estar rodeada de autopistas, por ejemplo, cosa que pasaba en Chile con la licitación de autopistas dentro de la ciudad. Personas con vivienda social, con una autopista a 30 metros, o sea, perdón, a 10 metros de su casa, 5 metros de su casa, una autopista de alta velocidad. Si yo no tengo un indicador de derecho a la vivienda, el indicador vivienda en general probablemente no me va a decir nada sobre eso. Es cuando uno ve la titularidad y dice, la vivienda tiene que ser adaptable, accesible, asequible, tiene que ser adecuada culturalmente. Es que yo veo una dimensión de la persona ocupando la vivienda. Y lo mismo con la salud, ¿no? No es lo mismo que yo pueda acceder a salud que un doctor me trate mal, que un doctor no me diga qué enfermedad tengo, que el doctor me maneje con total dominio sobre una patología que yo tengo. O para saber, por ejemplo, si la política de salud es o no sensible al acceso a salud, por ejemplo, en materia reproductiva o sexual. Chile, por ejemplo, de nuevo, ¿no?, uno ve más cerca de los problemas. Cuando está ahí, ¿no?, ustedes habrán escuchado tal vez el caso de la viéndola el día después. Un tribunal constitucional que dice que en Chile las mujeres que acceden al sistema público de salud, en los municipios y hospitales, no se podía repartir públicamente y gratuitamente la píldora el día después. ¿Hay mejoras en salud cuantitativas en Chile y cualitativas? Por supuesto. Bueno, cuando no hay derecho a la salud, yo no puedo discutir seriamente sobre lo que significa el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.